¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Sportiva. Hoy no hay anuncios, solamente suscríbanse al canal. Suscríbanse. Así que vamos directo a la pelotita. Johan Cruyff es el ídolo de millones en todo el mundo. Pero ¿saben ustedes quién fue el ídolo y gran referente de Johan Cruyff? Esta es la increíble historia del holandés Fas Wilkes en Sportiva. Sir Fas Wilkes, o solamente Fas, fue uno de los jugadores más grandiosos en la historia de Holanda, aunque lamentablemente por la época en la que él jugó no conozcamos mucho de su juego. Wilkes fue centrodelantero, poseedor de una técnica, velocidad, un dribbling y un giro absolutamente endiablados que nos hace entender en quién se inspiró Johan Cruyff para crear su propio estilo. Nacido en Rotterdam en 1923, Fas comenzó jugando en el club Xerxes y no se conformaba con el destino de carpintero que hubiera tenido de haber seguido en el negocio de su padre. Él amaba el fútbol y quería jugarlo para ganarse la vida en una época en que la muy estricta Real Federación Holandesa de Fútbol, la famosa KNVB, no permitía transferencias internacionales ni tampoco jugar por dinero, porque además era algo muy mal visto en esa época. Su talento era tan grande que luego de la Segunda Guerra Mundial fue convocado a la selección holandesa, marcando 7 goles en sus primeros 2 partidos con la Oranje. Así fue imposible que no comenzaran a llamarlo equipos extranjeros, por ejemplo el Charlton Athletic de Inglaterra, pero cada vez la federación se interponía bloqueando la salida de Wilkes al exterior. La carrera de Fas estaba siendo perjudicada hasta que en 1949 decidió rebelarse y fichar en Italia por Inter Milan, recibiendo además 32.000 euros de la época según apunta Transfer Market. Con esto, Wilkes se convirtió en el primer futbolista holandés de la historia en salir a jugar al extranjero. Como consecuencia, el presidente de la KNVB, Karel Lotzi, furioso, decidió castigar el atrevimiento de Fas, suspendiéndolo por casi 6 años de la selección nacional. Pero Wilkes jugó los siguientes 8 años en Italia y España, con 3 temporadas en Inter, una en el Torino, 3 en Valencia y una en Levante, antes de volver definitivamente a Holanda para jugar por VVV Venlo y Fortuna 54 hasta su retiro a los 40 años en Xerxes, el club donde comenzó su carrera. A pesar de algunas lesiones serias provocadas por las fieras patadas que le daban por ser tan talentoso y aunque no ganó títulos, donde más brilló Fas Wilkes fue sin duda en Inter y Valencia, marcando 57 goles en total y convirtiéndose en un mito para los hinchas adoradores de su rapidez, sus giros, su estilo y su capacidad para conducir el balón en velocidad, dribleando a todas sus marcas para llegar al arco contrario. De hecho, en España ganó el premio al mejor futbolista del año 1954 por sobre Alfredo Di Stéfano y Ladislao Kubala, nada menos. La leyenda dice que hasta hoy su foto está en los túneles de San Siro y que en Valencia aún hay personas vivas que fueron en su momento bautizadas Fas por sus fanáticos padres en honor a Wilkes. A la selección holandesa solo pudo volver después de terminar su castigo en 1955, siendo seleccionado hasta 1961. En 38 partidos marcó 35 goles, transformándose en el máximo goleador histórico de la Oranje, récord que mantuvo en solitario hasta 1998, cuando lo igualó Ruud van Nistelrooy. Fas Wilkes murió en 2006 a los 82 años y es uno de los 3 mejores futbolistas de la historia de su país, junto con Abel Enstra y por supuesto su discípulo Johan Cruyff. Para más historias como esta, suscríbanse a mi canal y síganme en Twitter e Instagram. A nombre de quienes hacemos Sportiva, como siempre, muchas gracias por la sintonía. Hasta el próximo miércoles. ¡Chao!